Soy Javier Garza Ramos, periodista en Torreón, Coahuila, y en este video les voy a platicar cómo fue que supimos que la primera víctima mortal de COVID-19 en México fue en realidad un paciente que estaba en la clínica número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Gómez Palacio, y no un paciente que es considerado como la primera víctima por la Secretaría de Salud, que falleció en la Ciudad de México. La investigación empezó cuando estaba finalizando reportajes sobre el paciente cero de Monclova, que había provocado un contagio masivo dentro del hospital número 7 del IMSS en Monclova. Tenía la sospecha de que en Gómez Palacio pudo haber pasado algo similar, porque el 3 de abril se anunció el fallecimiento de 3 personas por COVID-19, pero cuyas pruebas habían regresado positivas hasta después de que habían muerto. Eso abría la posibilidad de que estas personas hubieran estado varios días en el hospital y que no se les hubiera dado el tratamiento adecuado como pacientes de COVID-19, así como había sucedido en Monclova, y que por lo mismo el personal médico hubiera estado expuesto. Esto se reforzaba también por el hecho de que a mediados de marzo había fallecido otra persona en la misma clínica 46 del IMSS en Gómez Palacio, y su prueba de COVID-19 había regresado positiva hasta después de muerto, lo cual también presentaba un panorama de una posible exposición por parte de los trabajadores del hospital. Y obviamente esto representaba para la comarca lagunera una llamada de atención, porque pegado a Coahuila podía tener en sus manos también 2 contagios, uno en Monclova y uno en La Laguna, provocado en esta clínica de Gómez Palacio. Al hacer la investigación empecé a encontrar que los médicos de la clínica 46 habían estado tomando mayores precauciones en el tratamiento de los pacientes que ingresaban con cuadros respiratorios severos. Ya prácticamente los estaban tratando como casos de COVID-19, aun si no tenían las pruebas, pero seguía una preocupación por la tardanza de las pruebas, porque no les daban un diagnóstico claro de los pacientes a los que estaban tratando, y los trabajadores ya estaban realizando protestas por la falta de suficiente equipo de protección y la necesidad de que el hospital tomara medidas más agresivas para el aislamiento de pacientes. En una de esas conversaciones con un médico del hospital, el doctor me comentó: parece ser que el primer fallecimiento por COVID-19 en México se dio en esa clínica 46 de Gómez Palacio, que no fue el de la Ciudad de México. Yo le comenté que ese fallecimiento se había anunciado el 19 de marzo como un fallecimiento sospechoso de COVID-19, y la enfermedad se había confirmado hasta el 20 de marzo, y que el paciente de la Ciudad de México había fallecido el día 18. El doctor me dijo que el paciente de Gómez Palacio al parecer había fallecido el día 18, un día después de haber sido internado en la clínica. Busqué a los doctores que lo atendieron y me confirmaron que efectivamente el paciente fue ingresado el 17 de marzo en la tarde y falleció el 18 alrededor de las 12 del mediodía, mientras que el paciente de la Ciudad de México había fallecido alrededor de las 4:30 de la tarde de ese mismo 18 de marzo. Parece irrelevante la diferencia de horas, quién fue la primera víctima, y lo es, de no ser por el hecho de que las circunstancias tan distintas en el caso de los 2 fallecimientos pudieron haber puesto en riesgo a trabajadores en la clínica 46 del Seguro Social en Gómez Palacio, como han estado en riesgo cientos de trabajadores de la salud en clínicas de todo el país, precisamente por la tardanza en las pruebas. La prueba de este paciente, por ejemplo, tardó 2 días en regresar positivo, porque tuvo que ser mandado a la Ciudad de México. La diferencia entre el paciente que falleció en Gómez Palacio y la del paciente que falleció en la Ciudad de México es precisamente esa, que un paciente que falleció en la Ciudad de México, en concreto en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es un hospital que tiene ahí mismo un laboratorio ya certificado para hacer pruebas de COVID-19 y que puede regresar un resultado en cuestión de horas. Cuando el caso de Gómez Palacio, la muestra tuvo que ser empacada, tuvo que ser enviada al laboratorio del Hospital de la Raza en la Ciudad de México, que está a 1:30 de vuelo de aquí de la comarca lagunera, y después regresar, para lo cual se tiene que hacer el examen y después se reporta el resultado, que tarda
pues 2 días, o fue lo que tardó fue 2 días en este caso. Hasta apenas hace una semana el gobierno de Durango no estaba autorizado por el Seguro Social para realizar pruebas de COVID-19 a sus pacientes. Esa tardanza en las pruebas es lo que ha provocado mucho temor en trabajadores de la salud que no están seguros de contar con un diagnóstico preciso. Han tomado la iniciativa de tratar a los pacientes que llegan con cuadros sospechosos, pues ya prácticamente como cuadros de COVID-19, pero eso no deja de ser una improvisación por parte de ellos, porque no tienen en sus manos las herramientas que les permitan un diagnóstico más rápido, más ágil de la enfermedad, por lo cual pues, una de las insistencias que ha sido también en Coahuila y en Durango ha sido precisamente que se permita a los gobiernos estatales agilizar las pruebas mediante la certificación de laboratorios y mediante la entrega de reactivos. Es por eso que este primer fallecimiento en Gómez Palacio, pues el hecho de que la prueba estaba en camino a una clínica del Seguro Social, pues simplemente impidió que las autoridades de la Secretaría de Salud la registraran en el momento en que sucedió, y solamente la registraron 2 días después, cuando ya la prueba había dado como positiva.